La historia comienza en lo alto de una montaña en Alaska, donde un cazador apunta a una manada de caribúes que, de pronto, se lanza por el precipicio como guiada por una fuerza invisible. Días después, en una estación de investigación del Ártico cercana al pueblo de Ennis, un conductor llega sin recibir respuesta de los trabajadores. Al entrar, encuentra la comida servida, la televisión encendida y un trozo de lengua humana bajo la mesa. La jefa de policía, Liz Danvers, investiga y confirma que el equipo lleva desaparecido al menos 2 días. En un laboratorio aparece un mensaje inquietante: todos estamos muertos. Liz contacta a su antigua compañera, Evangeline Navarro, quien años atrás investigó el asesinato de una mujer indígena llamada Annie. Su cuerpo presentaba 32 puñaladas y le habían arrancado la lengua. Cuando ambas descubren que uno de los investigadores de la estación llevaba una chaqueta igual a la de Annie, sospechan que ambos casos están conectados. Paralelamente, una cazadora nativa llamada Rose afirma haber seguido el espíritu de su difunto esposo, quien la guió hasta los cuerpos congelados del equipo desaparecido, todos desnudos, con rostros de terror y un extraño símbolo grabado. Sin embargo, al parecer un hombre todavía seguía vivo. Él es trasladado al hospital, los demás siguen pegados al hielo. Liz y Evangeline trasladan los cuerpos a una pista de hielo para examinarlos. Hallan un video de un investigador llamado Clark, quien aparece alterado antes de un apagón. Descubren además que Clark tenía una relación con Annie y compartía con ella un tatuaje en espiral, idéntico al símbolo en los cadáveres. Al buscar su vivienda, encuentran una caravana cubierta de símbolos y el teléfono de Annie. Pero Clark ha desaparecido. Las autoridades lanzan una búsqueda general en el área. Mientras tanto, Liz recuerda por qué se distanció de Evangeline. Años atrás, ambas fueron testigos de un asesinato doméstico que no pudieron evitar, lo que dejó a Navarro con una profunda culpa. Todo sugiere que los horrores del pasado y las fuerzas inexplicables del Ártico están a punto de entrelazarse. Evangeline culpaba a Liz por no haber evitado aquella tragedia del pasado. Desde entonces, su relación se enfrió. Liz era racional y regida por las normas, mientras que Evan se guiaba por sus emociones, actuando sin pensar. Por eso jamás pudieron ser verdaderas compañeras, hasta que el caso de los cuerpos congelados las reunió de nuevo. Evan ayudó a organizar los archivos, ordenando fotografías donde Clark y Annie aparecían juntos. Les intrigaba por qué habían mantenido su relación en secreto. En una de las imágenes notaron restos de tinte azul en el cabello de Annie, lo que las llevó al único salón de belleza del pueblo. La dueña, vieja amiga de Annie, reveló que el tatuaje en espiral provenía de un sueño recurrente y que, desde que conoció a Clark, Annie se volvió enigmática y tuvo una fuerte discusión con un ingeniero del laboratorio, quien renunció y se convirtió en cazador. La mujer también mencionó que uno de los compañeros de Clark había contactado al jefe policial, un hombre llamado Robert Hank Pryor. Evan estalló al descubrir que Robert ocultaba información relacionada con la mina local, tema contra el que Annie había luchado. Pese a la tensión, Liz ordenó concentrarse en la búsqueda de Clark. Evan, sin embargo, decidió seguir su propia pista. Visitó a Manston. Su interés amoroso se visitaban de vez en cuando, pero no había nada formal. Él quería conocerla mejor, así que le pidió algo a cambio de información. Quería que le diera un gran secreto sobre ella, ya que buscaba indagar en su pasado. Su madre, víctima de trastornos mentales, había desaparecido tras sufrir visiones inexplicables. Al salir, Evan creyó ver su propia infancia y temió haber heredado esa condición. Poco después, recibió una llamada. Su hermana había huido presa del pánico. Evan la halló en una vieja casa donde ambas habían crecido. Mientras tanto, Liz continuaba la investigación. En la pista de hielo, un veterinario concluyó que los cuerpos hallados habían muerto antes de ser congelados, pues mostraban expresiones de terror, no de hipotermia. El hospital informó que el ingeniero desaparecido vivía en un asentamiento indígena. Al llegar, Liz y Evan fueron expulsadas por el anciano armado que lo habitaba, pero la sospecha creció. De pronto, recibieron otra noticia. Uno de los empleados congelados había despertado. Entre alucinaciones y dolor, el hombre repetía las mismas palabras que Clark en el video. Ella volvió por nosotros. Minutos después, murió.
Poco después, el asistente de Liz y hijo de Robert, el agente Peter Pryor, logró desbloquear el teléfono de Annie. Dentro encontraron un video grabado justo antes de su asesinato, mostrando una cámara de hielo repleta de restos animales. Liz dedujo que el crimen estaba ligado a experimentos prohibidos. A la vez hallaron a un hombre desaparecido con las mismas lesiones que las víctimas, córneas quemadas y oídos reventados. El hombre se llamaba Otis, un ladrón desaparecido meses atrás, y era clave para resolver el caso. Liz y Evan buscaron información en casa del geólogo Thomas, quien al ver el video reconoció el lugar como una cueva cercana a las montañas Brook, donde los caminos se volvían intransitables. Allí, según dijo, solía trabajar un guía llamado Otis. Su nombre estremeció a Liz. Era el mismo hombre desaparecido. Con esa revelación comprendieron que se habían topado con algo mucho más antiguo y oscuro de lo que imaginaban. El video terminaba con un apagón repentino, igual que el grabado en la estación del Ártico. Liz dedujo que la interrupción eléctrica podía ser parte del método del crimen, pues el suministro del sótano helado debía provenir de un generador instalado por el ingeniero, que había abandonado la estación. Recordando su extraña actitud anterior, Liz ordenó a Evan buscarlo de nuevo y envió a su asistente con ella, ya que el hombre estaba armado. Era Nochebuena. Antes de salir, Evan recibió una llamada de su hermana, quien le pidió abrir un regalo frente a la puerta. Sonriente, lo tomó sin saber que, esa misma noche, su hermana sería víctima de sus visiones. Cansada de los delirios, se desnudó y caminó hacia el mar helado, desapareciendo entre el firmamento. Mientras tanto, Evan y el asistente de Liz llegaron a la casa del ingeniero, ahora vacía. En el suelo había una espiral dibujada y una piedra con símbolos tallados. Los vecinos, asustados, se negaban a hablar. Poco después, Evan recibió la llamada de la guardia costera. El cuerpo de su hermana había aparecido en la playa. Devastada, perdió el control y terminó golpeando a un delincuente en plena calle antes de refugiarse ensangrentada en casa de Manston. Esa misma noche, Liz sufrió un accidente cuando un oso polar se cruzó frente a su coche. Tras soñar con su hijo muerto, despertó con Evan tocando a su puerta. La agente, destrozada, le confesó la muerte de su hermana y temía haber heredado la locura familiar. Liz intentó consolarla, aunque notó que algo oscuro parecía llamarla desde dentro. Un llamado del asistente las llevó a un barco abandonado, donde alguien había sido visto. Dentro, los muros estaban cubiertos de símbolos en espiral. Oyeron pasos y subieron a buscar al intruso. Evan creyó ver a su hermana bajo el agua mientras seguía huellas hacia un árbol de Navidad iluminado. Liz, por su parte, logró atrapar al sospechoso. Era Otis, el hombre desaparecido hacía 2 meses, vistiendo la chaqueta de Clark. En su delirio, Otis relató que 30 años atrás sobrevivió a un colapso de hielo, donde escuchó voces que lo llamaban desde una caverna. Clark lo había visitado poco antes de morir, buscando respuestas sobre aquel suceso. Liz no creyó en supersticiones, pero le pidió señalar la ubicación de la cueva. Otis advirtió que el hielo allí era delgado y se negó a acompañarlas sin drogas a cambio. Sin más opciones, Liz y Evan decidieron explorar solas. Sin embargo, el acceso estaba bloqueado con piedras, señal de sabotaje. Evan sospechó de la minera Silver Minerals, dueña del terreno. Ese mismo día, estalló una protesta de lugareños contra la contaminación provocada por la empresa. La situación se tornó violenta y la policía intervino. Entre los manifestantes estaba Chloe, la hijastra de Liz. Evan la rescató del caos, pero Liz, ocupada, ordenó encerrarla por desobediencia. Poco después, su asistente descubrió que la compañía Silver financiaba la estación de investigación y manipulaba los reportes de contaminación. Liz se alegró, ya que por fin podrían tener pruebas para incriminar a la empresa. Minutos después, Liz recibió una llamada del oficial Connery, quien la citó en la sede de Silver Minerals. Allí, junto a la ejecutiva Kate, presentó pruebas del fraude en los informes ambientales. Kate fingió ignorancia y contraatacó, acusando a Liz y Evan de invadir propiedad privada. Cuando Liz mencionó que Otis había señalado la ubicación de la cueva, Kate perdió la calma. Connery intervino y declaró oficialmente que el caso estaba cerrado. Los científicos murieron por un accidente natural durante una avalancha, y las lesiones se debían al congelamiento extremo. Para el Estado, no había asesino.
Liz, incrédula, comprendió que intentaban silenciar la verdad. Al salir, Kate se reunió en secreto con Robert, revelando su alianza. Ambos coincidieron en que Otis debía desaparecer. Sabía demasiado sobre lo que realmente se escondía bajo el hielo. Robert había colaborado durante años con la minera, encubriendo sus delitos a cambio de ascensos. Kate le prometió hacerlo jefe de policía si resolvía el caso y eliminaba cualquier amenaza. Mientras tanto, Evan descubrió el origen de la piedra con forma de espiral, un antiguo símbolo colocado frente a cuevas de hielo para advertir a los cazadores de no entrar, pues el hielo podía devorar a los intrusos. Comprendió entonces que la llamada Tierra de la Oscuridad era la misma cueva, donde Annie había sido asesinada. Corrió con la noticia a Liz, convencida de que allí hallarían las respuestas, pero Liz le informó que el caso había sido cerrado por órdenes superiores. Frustrada, Evan la acusó de rendirse igual que con el caso de Annie, y en un acto impulsivo liberó a Chloe, la hija de Liz, del calabozo. Horas después, Chloe confesó a su madre que se unió a las protestas porque en 3 meses habían muerto 9 recién nacidos y temía que el pueblo desapareciera si la compañía seguía contaminando. Al volver a la comisaría, descubrió a Robert manipulando archivos. Sospechó de él, dándose cuenta que había revisado la computadora de su hijo, enterándose de todos los detalles del caso de los hombres congelados. Esa noche, decidió recurrir a Otis, ofreciéndole drogas a cambio de que los guiara a la cueva. Evan, por su parte, se despidió de los restos de su hermana y acudió a Rose para enterrarla bajo el hielo. Mientras lo hacía, escuchó la voz de Annie llamándola y cayó en un tramo de hielo delgado, salvándose por poco gracias a los gritos de Rose. Sin apoyo institucional, estaba decidida a continuar junto a Liz. Pero cuando se preparaban para partir, Robert irrumpió en casa de Liz con la excusa de llevarse a Otis bajo custodia. El vagabundo apenas salió del baño cuando Robert disparó 2 veces, matándolo al instante. Cuando su hijo llegó, su padre lo intentó persuadir para dejarlo matar a Liz, pero él reaccionó y terminó matando a su propio padre. Cuando Evan llegó, encontró a Liz y al joven frente a los 2 cadáveres. Liz quiso reportar los hechos, pero Evan insistió en que debían aprovechar el caos y seguir investigando. Encargaron al asistente que se deshiciera de los cuerpos, con ayuda de Rose, y partieron hacia las montañas heladas. Siguiendo las indicaciones de los geólogos, perforaron un punto en lo alto y hallaron una abertura hacia la caverna. Se internaron en un túnel de hielo brillante. Evan descubrió herramientas de excavación, además de los restos de una criatura antigua que asemejaba al extraño símbolo que veían en los casos. Tras mover un estante, hallaron una trampilla metálica que conducía, sorprendentemente, al subsuelo de la propia estación de investigación. Dentro, las 2 oficiales fueron emboscadas por Clark. Liz quedó atrapada en el almacén y Evan fue atacada, pero lograron reducirlo. En el interrogatorio, lo obligaron a escuchar el video de Annie mientras moría. Bajo el tormento, Clark confesó todo. Durante las excavaciones descubrieron un microorganismo capaz de curar cualquier enfermedad, pero necesitaban los desechos tóxicos de la mina para ablandar el permafrost y extraerlo. Annie, al descubrir los registros del acuerdo ilegal entre la estación y la minera, destruyó las muestras. Los investigadores la apuñalaron en un ataque de ira colectiva, y Clark, el hombre que decía amarla, fue quien le dio el golpe final. Entonces, Evan le preguntó quién le había cortado la lengua. Clark, tembloroso, aseguró que el cuerpo de Annie estaba intacto cuando él la dejó, y que fue después cuando la estación pidió ayuda a la compañía minera, que enviaron a Robert para trasladar el cadáver. Liz no pudo contener su rabia. La crueldad de todos los implicados era insoportable. Evan, más serena que en el pasado, evitó matar a Clark, recordando la vez que ejecutó sin pensar al asesino del caso anterior. Annie finalmente había obtenido justicia, pero el misterio del equipo congelado seguía sin resolverse. Aquella noche, la estación perdió electricidad. Un apagón afectó todo el pueblo. Liz oyó pasos, salió a la tormenta y encontró a Evan bajo la nieve. Clark había huido y se había congelado afuera, convertido en una escultura de hielo. Su única fuente viva de información estaba muerta. Liz se desesperó y, con el frío aumentando, comprendió que el sistema de calefacción también había fallado. Ambas empezaron a alucinar. En su delirio, rompió la superficie y cayó al agua helada,
pero Evan logró rescatarla y revivirla junto al fuego. Ya recuperadas, analizaron las huellas del crimen. Liz usó un reactivo químico en la tapa metálica del túnel y reveló huellas digitales claras. Al compararlas, descubrieron que pertenecían a una mujer llamada Smith, integrante de un grupo femenino clandestino que hacía justicia por su cuenta. En su confesión, Smith explicó que ellas habían descubierto los registros del asesinato de Annie y decidieron vengarla. Cortaron la energía, reprodujeron sonidos aterradores y atacaron la estación. Los desnudaron y los dejaron correr hacia la nieve helada. Le pidieron al espíritu de Annie reclamarlo si era su voluntad. Y al final todos se congelaron. Clark fue el único que escapó. Las mujeres hicieron justicia por mano propia, y Liz decidió olvidar el crimen que confesaron. Liz, sin embargo, anunció públicamente que los trabajadores murieron por hemorragias internas tras un accidente, cerrando el caso oficialmente. El cuerpo de Robert nunca se encontró, y Evangeline Navarro terminó adentrándose al abismo, al igual que su hermana y su madre. Le dejó una grabación a Liz de Clark. Confesaba la contaminación que la mina provocaba al pueblo, y esta fue cerrada. Al final, Liz menciona que, de vez en cuando, aún siente su presencia. Aquí termina la última temporada de la serie. Espero te haya gustado el video.